Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los días, un tiempo maravilloso para compartir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que bienvenidos a nuestro tiempo de devocional. Los invito a cada uno de ustedes para que levantemos esta oración en acción de gracias hacia nuestro Dios. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu bendición, por regalarnos la oportunidad de estar ante tu presencia una vez más. Gracias por esta mañana que tú nos brindas, Señor, por todas las maravillas, Señor, que con ella traes, bendito Rey. Gracias por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Gracias por todos los milagros que tú haces a diario en nuestras vidas, bendito Rey. Hoy te pedimos, Padre Santo, que a través de tu palabra, Señor, seas tú sanando nuestra vida, que a través de tu palabra nos enseñes a ser cada día mejores. Bendice, amado Padre Celestial, nuestra vida, Señor, y que ese mensaje, Señor, sea real en nuestro corazón, bendito Dios, que podamos aprenderlo, Señor, luego ponerlo en práctica y también enseñarlo. Gracias por tu palabra y declaramos que a través de ella tu Espíritu Santo nos convence de pecado, Señor, y que llegaremos a ser las personas que tú quieres que seamos, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para hoy nos corresponde entonces, siguiendo nuestra secuencia, Marcos el capítulo 5. Y nuestro tema de hoy, Dios de lo imposible. En este capítulo 5 nos narra algunos de los milagros que Jesucristo hizo y cómo se manifestó ante las personas a través de dichos milagros. Nos habla en primer lugar de la sanación a una persona que estaba endemoniada. Posteriormente nos habla de la sanación a la mujer que sufría del flujo de sangre y también nos habla de la resurrección de la hija de Jairo. 3 milagros maravillosos y que marcan ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros cuando leemos estas historias, cuando leemos la palabra referente a esos milagros, anheláramos también esos milagros sobrenaturales en nuestra vida. También queremos ver esos milagros que son demasiado llamativos en nuestra vida. Muchos anhelamos distintos milagros. Tal vez no como al punto del milagro de Jairo, que quería ver a su hija sana y que Dios la rescató de la muerte. Pero sí anhelamos milagros de sanidad, sí anhelamos milagros de libertad espiritual, de libertad económica. Anhelamos milagros como de restauración familiar. Incluso, algunos más osados, anhelamos milagros de tipo material. Algunos piden casa, algunos piden carro, piden diferentes cosas. Pero a veces, aunque pedimos todo eso, a veces esos milagros no los vemos. O por lo menos no nos damos cuenta de todos los milagros que Dios hace a lo largo de nuestra vida. Estamos o queremos ver esos milagros así, sobrenaturales, esos milagros que tal vez nosotros consideramos imposibles, pero no valoramos los milagros que a diario recibimos de parte de Dios. El estar despiertos esta mañana, el poder respirar, el poder ver frente a nuestros familiares, el poder estar de pie, todos esos son milagros que a diario Dios nos regala, pero que nosotros estamos tan acostumbrados a ellos que no los valoramos, que no somos personas agradecidas. Como decimos, solamente esperamos ver esos milagros así grandes, explosión de milagros, ver a los paralíticos levantarse, ver a los enfermos sanarse. Eso es lo único que nosotros tal vez anhelamos. Y a veces, como decimos, pasa el tiempo y no vemos eso. Y empezamos entonces a dudar, empezamos a creer que Dios no existe, empezamos a pelear con Dios y a reclamarle a Dios. O mejor dicho, ¿cómo es nuestra forma de pedir un milagro a Dios? ¿Cómo es nuestra manera de pedir ese milagro? Con reclamos, con llantos, con lamentos, siempre hemos dicho algo, con un pliego de peticiones, exigencias, porque creemos que Dios tiene la obligación de cumplir ese milagro en nuestra vida. Sin embargo, vamos a ver aquí que esos milagros fueron posibles gracias a ciertas actitudes. Vamos a ver lo que nos dice en Marcos 5, el versículo 6.
Veámoslo desde el versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El versículo 6. Cuando vino pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y en el 7 dice, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Dios del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí vemos el caso entonces de aquel joven endemoniado, aquel joven que tenía una legión de demonios. Pero dice, cuando eso pasó, tanto el espíritu o el joven dominado por ese espíritu se postró ante Dios, se humilló ante Jesús. ¿Qué tienes conmigo?, le pregunta. En ese versículo 6 dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El espíritu se arrodilló ante Dios, se arrodilló ante Jesús, se humilló ante él. Muy distinta acción a la que hacemos muchos cristianos, lastimosamente. Los cristianos, como decimos, con ese aire de superioridad, con ese aire de altanería, con ese aire de vanagloria, exigimos, reclamamos a Dios un milagro. Y vemos ahí a los espíritus que se humillan ante Dios. La misma palabra nos enseña, los espíritus tiemblan ante la presencia de Dios. Veamos lo que nos dice en Santiago 2, el versículo 19. Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire que dice, los demonios también creen. Todos decimos creer en Jesús, está bien, pero los demonios también creen. Y ellos tienen una actitud distinta a cualquier cristiano promedio. Dice, los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Tiemblan. Ahí vemos a un demonio que se humilla, que se arrodilla, que tiene más respeto y reverencia que cualquier cristiano. Qué triste o qué desalentador ver eso, ver que los demonios tienen más respeto hacia Jesucristo que nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios. Porque lastimosamente nosotros, como decimos, queremos un milagro y lo que hacemos es exigir, reclamar. En cambio, los demonios, en cierta manera, lo hacen, dice en ese versículo 7, dice, clamando a gran voz, dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En el versículo 12, dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces mire que hasta los demonios le rogaron. Los demonios pidieron que fueran enviados a los cerdos. Los cristianos reclamaríamos. Los cristianos exigiríamos. Los cristianos no nos arrodillamos, no nos humillamos ante la presencia de Dios. Queremos ese milagro. Queremos eso sobrenatural. Queremos vivir en vidas sobrenaturales, pero no queremos hacer nada para poder recibir ese milagro de manera digna. Creemos que Dios tiene la obligación de darlo. Mientras que vemos ahí unos demonios que se humillan, unos demonios que ruegan, unos demonios que tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces vemos el contraste ahí. Entonces Dios nos llama en esta mañana. Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios que puede hacer ese milagro hecho realidad. Pero ¿por qué no lo hemos recibido? En primer lugar, porque tal vez estamos pidiendo algo que no nos conviene. Y en segundo lugar, porque nuestra actitud frente a esa petición no es la adecuada. Porque nos presentamos ante Dios con altanería, nos presentamos ante Dios con soberbia, nos presentamos ante Dios creyéndonos superiores y exigiéndole cosas. Por lo cual entonces Dios no escucha ese tipo de oraciones. Veamos lo que nos dice ahora versículos del 16 al 17. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y a los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Dice que una vez
que el endemoniado recibió la sanación, las demás personas que hicieron, en vez de agradecer a Jesucristo, en vez de acercarse a Él, lo que hicieron fue alejarlo, decirle que se vaya, que no lo querían. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Dios ya ha hecho un milagro en nuestra vida. Dios ha hecho algo sobrenatural en nosotros, pero nosotros preferimos tenerlo lejos. Nosotros decimos, no, es que yo qué me voy a congregar. No, es que ¿qué dirán? Muchas personas, sin ser cristianos, sin pertenecer a una congregación, han experimentado un milagro de sanación, un milagro de restauración, pero les da miedo ese cambio. Dice que a ellos les daba miedo estar con Jesús y por eso le pidieron que se fuera. Estas personas también recibieron su milagro y tal vez están muy contentos por ello, pero no se atreven a aceptar el cambio, no quieren acercarse, no quieren a Jesús en su vida, porque saben que tener a Jesús en su vida le traerá una vida diferente, una vida distinta, a la cual mucha gente no se quiere someter. Muchas personas no se quieren someter a ese cambio. Prefieren vivir como han vivido siempre, esclavos del pecado, esclavos de la inmundicia, esclavos de sus propias adicciones y convicciones, antes que aceptar que Jesús puede cambiar sus vidas, antes que aceptar que Jesús puede hacer un milagro. Incluso siendo cristianos, incluso estando dentro de la congregación, después de recibir ese milagro, muchas personas a veces se alejan de la congregación. Muchas personas ya no se congregan, ya no consultan a Dios, porque ya recibieron lo que tenían. Una vez que su necesidad fue resuelta, se olvidan de Dios, se olvidan de buscar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que esos hombres estaban viendo el milagro, lo estaban presenciando, pero no querían someterse. Les daba miedo el cambio, les daba miedo la autoridad, les daba miedo lo que Jesús podía hacer en sus vidas. Tal vez porque estaban acostumbrados a esa forma de vivir. Ya estaban tan acostumbrados a vivir con ese endemoniado que ahora verlo bien les asustaba. Y sucede, en la vida real eso sucede. Mujeres insensatas que cuando su esposo conoce a Cristo y quiere cambiar, dice, ¿qué le pasó a este? Este ya no se emborracha. ¿Qué le pasó a este? Ahora me trata con cariño, ahora me trata con amor. Ay no, yo lo prefería antes. He tenido que presenciar a personas insensatas que dicen eso. Yo lo prefería antes. Antes, cuando estaba ya metido en los vicios, antes cuando estaba metido en las drogas, antes cuando estaba metido en las cantinas, a verlo con una Biblia en sus manos. La terquedad de muchas personas los lleva a mantenerse esclavos de esa situación. Prefieren verlos esclavos del pecado a verlos en una iglesia, a verlos que su vida es transformada. Por eso mucha gente hace burla de los cristianos, por eso mucha gente hace burla de las personas que se han convertido al camino del Señor y los llaman aleluyas o los llaman panderetas en algunos países. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo lo prefería antes. Lo prefería antes cuando estaba metido en esos problemas. Ahora no, mejor no. Y por eso se alejan de Dios o hacen incluso, son piedra de tropiezo para que esas personas también se alejen de Dios, lastimosamente. Entonces, ¿por qué no vemos ese milagro hecho realidad? Como decíamos, en primer lugar, por nuestra mala actitud frente a la búsqueda de Dios. Segundo, por el miedo al cambio y el estar conforme y la mediocridad en la que se desenvuelve. Veamos lo que dice versículos 22 y 23. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí vemos entonces la actitud correcta de cómo buscar a Jesucristo y cómo pedir a Dios ese milagro. Vemos a un Jairo que fue hasta él, que fue a buscarlo. Dice que Jesús estaba en la orilla, estaba junto al mar,
pero el principal, Jairo, llegó. Dice, el principal de la sinagoga. Era alguien importante. Jairo era un hombre importante, un hombre que tenía cierto poder dentro de ese pueblo, pero que era consciente que su poder humano no podía hacer nada por su hija, que su autoridad humana llegaba solamente hasta ahí y que necesitaba una autoridad espiritual, la autoridad del Señor Jesús. Él dobló sus rodillas y se postró a pedirle a Jesús que hiciera ese milagro. Jairo, que tenía tal vez autoridad, Jairo, que tenía tal vez poder, que tenía, podríamos decir, un rango alto, se humilla ante la presencia de Dios. Y nosotros, que no tenemos ni poder, ni autoridad, ni ningún tipo de rango, no queremos entonces actuar de esa manera. Nos cuesta, tenemos un corazón duro y nos cuesta postrarnos ante la presencia de Dios. Entonces vemos que si queremos buscar ese milagro, lo debemos hacer con la mejor actitud. Vemos que los demonios se humillan. Vemos que las personas debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Veamos ahora lo que nos dice versículos del 27 al 28. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía, si tocare tan solamente su mano, seré salvo. Aquí vemos el caso de la mujer que estaba sufriendo un flujo de sangre, pero ella vio a Jesús y ella estaba segura que al menos con tocarlo podría recibir la sanación. Ella tenía esa fe, creía ciegamente en que Jesús la podría sanar. Esa hace la diferencia entre nosotros. Nosotros reclamamos ese milagro y le exigimos a Dios, pero en el fondo no creemos que Dios lo pueda hacer. Esa mujer creía ciegamente en Jesús, tenía esa fe intacta, una fe maravillosa. Ella no fue a pedirle que orara por ella, ella no fue a pedirle que impusiera sus manos en ella. Ella decía, si yo tan solo logro llegar hasta ahí, al menos con tocar el borde del manto, al menos con tocar el filo del manto, eso es suficiente para ser sana. Eso decía ella. Un segundo, un minuto en la presencia de Dios es suficiente. Nosotros no vemos de esa manera. Si el pastor no ora gritando, si el pastor no nos tira al suelo, si no vemos a los hermanos, a todos levantando las manos hacia nosotros, no creemos que ese milagro se pueda hacer realidad. Porque para nosotros ese milagro solo se hace realidad cuando hay un gran show a nuestro alrededor, cuando hay algo así súper llamativo a nuestro alrededor. Esas campañas de explosión de milagros, cuando dicen, ay, viene X predicador de tal país, ahí sí, porque nuestra fe no está puesta en el Señor Jesús. Muchas veces nuestra fe está puesta en aquel pastor, en aquel líder, en aquel siervo. No creemos que podemos ser sanos en cualquier momento. Creemos solamente que seremos sanos si está aquel pastor, si está aquel líder, si está presente aquella persona de renombre. Porque, como decimos, nuestra fe lastimosamente está puesta solamente en las personas de renombre. Si a nosotros nos ponen a escoger y nos dicen, hay explosión de milagros, donde va a estar X pastor, X líder que viene de tal país, y por el otro lado es una congregación pequeña, donde está un líder humilde, un líder sencillo. Nosotros no creemos que el líder humilde y sencillo pueda orar. No creemos que a través de él se pueda dar un milagro. No, nosotros decimos, no, tenemos que buscar al pastor de la iglesia grande, porque él es el que hace los milagros. A veces lastimosamente desvirtuamos tanto la realidad que creemos que es ese líder, que es ese pastor el que hace milagros, que es ese líder, que es ese pastor el que cuando ora somos sanos, y le quitamos la autoridad
al Señor Jesús. Le quitamos la autoridad a nuestro Padre Celestial. No creemos que podemos ser sanos si oramos entre hermanos. Solamente que consideramos que esa sanación viene a través de esas personas famosas. Y aquí vemos entonces a esa mujer que demuestra su fe realmente, que sabe que Jesús podía actuar. Y por eso ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, si solo logro llegar ahí, con eso sería suficiente, porque conozco el poder de Jesús, porque creo que Él me puede sanar. Y vemos entonces que esa mujer recibió esa sanación. Veamos lo que nos dice en el versículo 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire que la fe de esa mujer trajo a su vida dos cosas: sanidad y salvación. Porque ahí nos dice en ese versículo, tu fe te ha salvado, has recibido salvación y ahora eres sana de ese malestar, ahora eres sana de ese problema. Ella iba buscando, decía, si tan solo yo lo logro tocar, voy a ser sana. Y esa fe, el creer que el Señor Jesús tenía el poder y la autoridad, no solo le dio su sanidad física, sino también la salvación para su alma, para su vida. Nosotros buscamos esa sanidad, pero la buscamos de la manera equivocada. Buscamos ese milagro, pero lo buscamos de la manera equivocada, siendo personas altivas, exigentes y reclamando. Ahí vemos que la manera de buscar un milagro es con una actitud humilde ante la presencia de Dios, buscándolo de corazón, creyendo que Él lo puede lograr. Y como último punto, teniendo mucha paciencia para poder alcanzar ese milagro, porque no es en el tiempo que nosotros queremos, es en el tiempo que Dios quiere. Si vemos estos relatos, nos vamos a dar cuenta que Jairo fue primero a buscar a Jesús, que Jairo fue el primero en llegar a Él, pero que en el camino se encuentran con esta mujer. En el camino se encuentran con ella. Jairo pudo haberse desesperado. Jairo pudo haberle dicho al Señor, no, Señor, yo primero, yo te vi primero, yo te busqué primero. Pero no, Él tuvo que también tener paciencia y esperar a poder recibir esa sanación. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducción es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vemos que cuando Jairo fue a buscar a Jesús, la niña estaba enferma, pero con vida. Y en el transcurso del camino, mientras se encuentra la mujer enferma, mientras Jesús comparte palabras con ellas, durante ese tiempo, la hija de Jairo muere. Y podríamos decir, para el pobre Jairo, ese era su dolor más grande. Iba en busca de un milagro y se encontró con un obstáculo y su hija muere. Pero ahí nos damos cuenta que entre más grande es ese milagro, más grande es el poder de Dios. Jesús pudo levantar y sanar a una niña enferma, pero ahí vemos que resucitó y trajo de vuelta a la vida a una niña que había muerto. Un milagro mucho más grande. Un milagro que para Jairo significaba todo. Porque una niña enferma, tal vez algún médico la podía sanar. Una niña enferma, tal vez un medicamento la puede sanar. Pero una niña muerta era algo imposible. Era algo imposible. Y vemos que Jesús lo hace posible. Y lo hace posible
porque Jairo era un hombre de fe, porque Jairo también creía que podía hacerse y porque Jairo pudo esperar en el tiempo de Dios. No vemos a Jairo reclamándolo y afanando a Jesús para que fuera rápido, sino que Jairo pudo esperar a que Jesús lo hiciera en su tiempo. Recordemos entonces que Jesús actúa en su tiempo y conforme a su voluntad. Vamos a ver lo que nos dice en Lucas. Vamos a ver lo que nos dice en Lucas. En Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor fuera que les atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, y al hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces vemos que Dios nos dice en ese versículo que siempre van a haber tropiezos y que habrán personas que estén ahí en esos tropiezos, que habrán personas y que lleven esos obstáculos. Pero hay de ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Personas de fe que acercamos a otros a creer en Jesús, o somos esos tropiezos que impedimos que Jesús pueda obrar un milagro. Porque a veces, así como podemos contagiar a otros de fe y decirles, sí, Jesús lo puede hacer, sí, Jesús es grande y maravilloso y lo va a lograr. También somos gente incrédula y gente que sirve como una piedra de tropiezo. En el caso de la mujer, Jairo estaba esperando su milagro, y al ver a aquella mujer con tanta fe, aunque para nosotros diríamos era un obstáculo, aunque para nosotros diríamos esa mujer estaba reteniendo a Jesús, puede ser también ese testimonio que Jairo necesitaba para creer más. Jairo estaba viendo un milagro en esa mujer, que con solo tocar el borde de su manto ella fue sana. Y eso le permitía ahora a él también engrandecer su fe y estar seguro de que su milagro sería recibido. Y es lo que nos dice Dios. Nosotros estamos llamados también a contagiar a otros de esa hambre y sed de milagros, no para exigir, no para lamentar, no para reclamar, sino para enaltecer el nombre de Dios, para creer ciegamente en su palabra y en su poder, para estar seguros que todo lo que Dios quiera en nuestra vida se cumplirá. Todo se hará en su tiempo y conforme a su perfecta voluntad. Recordemos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor y bendición, Señor, en esta mañana. Te suplicamos, Padre, que cada día, bendito Rey, nosotros nos podamos aferrar más a ti, a creer en tu poder, Señor, en que eres ese Dios de milagros, ese Dios de lo imposible, Señor. Perdónanos si hemos sido exigentes, si hemos sido altaneros, si no nos hemos humillado, Señor, ni te hemos dado a ti la reverencia que te corresponde. Perdónanos, bendito Dios, si nuestra actitud ha sido desafiante ante tu presencia. Hoy te pedimos, Padre, y nos humillamos delante de ti, Señor, para pedirte perdón y para agradecerte, bendito Rey, por todo lo que hemos recibido de tu parte, Señor. Y seguros, amado Rey, que ese milagro que nuestra vida necesita, Señor, tú lo cumplirás conforme a tu voluntad y en tu tiempo, bendito Rey.
Hoy de manera especial, amado Señor, oramos por las personas que se encuentran enfermas, bendito Dios, para que seas tú dándoles la sanidad a cada uno de ellos. Oramos por la señora Socorro Yanguatín, Señor. Tú conoces su vida, su corazón, Padre. Que sea tu mano poderosa sanando, Señor, quitando todo virus, toda infección, Señor, levantándola en victoria y que ella sea ese milagro de vida, Señor. Que ella pueda también, así como sanaste a esa mujer del flujo de sangre, Señor, pueda sanarla también a ella. Y así como ella, Señor, todas las personas que se encuentran necesitadas de ese milagro de sanación, bendito Rey. Sabemos que tú lo puedes hacer, bendito Dios, y confiamos en que lo harás conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios del cielo, por esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este tiempo de devocional. Que tengan un feliz y bendecido día. Los esperamos en una próxima oportunidad.